Encontramos heridas en la cabeza de mi hijo, lo ahorcó un niño. Encontré a mi hija haciéndose daño. Mi hija empezó a tener problemas con su cuerpo. Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Fernanda y soy mamá de 4 niños y en este video les voy a platicar nuestra experiencia en una escuela tradicional y por qué tomamos la decisión de hacer homeschool con mis 4 hijos. Sé que muchos de ustedes me siguen por este video donde les platiqué el problema emocional que estaba atravesando mi hijo en ese momento. Voy a comenzar por decirles que mi hija, la mayor, hace escuela tradicional desde los 3 años y nunca tuve ningún inconveniente. No conocí el homeschool, no tenía familiares cerca haciendo homeschool. Mi hija nunca tuvo problemas de bullying, problemas de maltratos. A pesar de que el nivel académico de mi hija era muy bajo desde tercero de primaria y en quinto no sabía leer a la perfección, yo seguía confiando en el sistema. Claro que tomábamos lectura en casa, hacíamos prácticas, pero no veíamos ningún avance. Pero como les vuelvo a repetir, esto era académico, nunca nada de bullying, nada de violencia ni nada de esto. Todo comenzó cuando mi segundo hijo ya tenía que presentarse a tercero de preescolar y nosotros decidimos meterlo a un colegio privado junto con mi hija en el mismo colegio porque eso se nos facilitaba mucho. Los llevábamos juntos, los recogíamos juntos y podían estar en el receso juntos y así mi hijo poder adaptarse a la escuela con apoyo de su hermana. Cada mamá conoce a su hijo y puedo decirles que mi hijo es muy noble, muy amoroso, muy tranquilo. Claro, es un niño que le gusta jugar, pero de todos mis hijos, él es muy tranquilo. Decirles que él estaba muy emocionado por entrar a la escuela. Él se levantaba, se ponía su uniforme, se sentaba a desayunar, hacía sus tareas. Realmente era un niño que amaba estudiar. Mi hijo ingresa a preescolar muy contento, todo marchaba muy bien y al mes y medio, 2 meses, comencé a notar conductas como que él se iba muy tranquilo al colegio y regresaba llorando, regresaba enojado. Esa fue la primera alarma que yo vi. Nosotros no somos unos papás perfectos, pero sí tratamos de que nuestros hijos tengan paz, tranquilidad, vivan en una casa con armonía. Algo que yo siempre hago con mis hijos es que siempre les pregunto cómo les fue, qué hicieron, quiénes son sus amigos, cómo se llevan con ellos. Como todos los días yo le pregunté, pero esta vez le pregunté, ¿te gustó tu lonche? A lo que él me respondió, no comí porque Juanito me tiró mi pizza y la pisó. Y un niño me invitó de su comida y yo le dije, ¿cómo? A lo cual a mí me sorprendió, uno, que las maestras no me notificaron ni en la hora de receso ni en la hora de salida y otra, que un niño le hiciera eso a mi hijo. Cabe mencionar que el colegio obviamente aceptaba grupos pequeños, eran 2 Miss por grupo, así que era imposible que no se dieran cuenta que estaba pasando eso. Yo hablé con la maestra, me dijo que lo iban a tomar en cuenta, que iban a estar observando a los niños, pero conforme fueron pasando los días, mi hijo me empezó a decir, Juanito me ahorcó, Juanito me empujó, Juanito me jaló, Juanito me aventó la pelota. Un niño, claro que puede molestar a otro niño porque son niños, eso pasa con mis hijos, discuten. Pero mi hijo ya no solo lo estaban molestando, estaban afectando su forma de ser, su forma de sentirse, sus emociones. Y esto ya estaba afectando en nuestra casa porque él era grosero con sus hermanos, los empujaba, los rasguñaba, los golpeaba, incluso decía ya groserías. Claro que fui con la maestra. La respuesta de las maestras siempre era, nosotros no vemos nada, no pasa nada, los observamos y están tranquilos. Yo ya tuve que pasar a dirección, pero en dirección la verdad es que tuvimos la misma respuesta. Después pedí hablar con la mamá del niño, lo cual se me negó e incluso me dijeron que no era permitido eso, que tenía yo prohibido dirigirme a alguna mamá y molestarla, que ellas iban a tomar cartas en el asunto. La verdad es que me cansé. No fue 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 15 veces las que traté de solucionarlo. La verdad es que mi esposo optó por decirle, defiéndete, pero mi hijo no lo quiso hacerlo y no lo iba a obligar a ejercer violencia con violencia. Y yo sabía que él no había sido criado con violencia, por eso él no quería ejercer la violencia. Y también sé que el niño que lo molestaba no era un niño malo, era un niño que replicaba tal vez lo que vivía en casa o veía en casa.
Platicándolo con mi esposo, tomamos la decisión de retirarlo del colegio y comencé a hacer la escuela en casa. En ese tiempo él regresó a ser el niño que era, tranquilo, feliz, sin estos desbordes emocionales. Llega el momento en donde él se tiene que integrar nuevamente a primaria. Buscamos un colegio donde también él y mi hija estuvieran juntos. Los primeros meses eran muy buenos, incluso cuando inició, las maestras, al saber que él hizo kinder en casa, su cara fue como de que, señora, si su hijo va retrasado, usted tiene que estar consciente de eso porque no le llevó al kinder presencial. Lo cual, en la primer firma de boletas, quiero decirles que las maestras nos felicitaron, nos dijeron, no sabemos cómo su hijo es tan inteligente, aprende súper rápido, es súper enfocado. Y después de unos meses volvimos a lo mismo. Llegaba azotando la mochila, azotando las puertas de los cuartos, gritándome. Hubo una ocasión donde no recuerdo qué le dije y me aventó la mano al comedor y me gritó, insultó a sus hermanas, le bajó los pantalones a su hermano. Cuando yo le pregunté a mi hijo quién le azotó la mano, por qué me hizo eso a mí, a lo que él me respondió fue, es que la maestra nos azota la mano en clase cuando está muy enojada. Y otra vez fueron focos rojos que yo sabía que no estaba bien. Lo cual yo comencé a preguntarle qué estaba sucediendo y comenzó a decirme que Juanito, Perenganito y Sutanito lo estaban molestando entre los tres. Yo me preguntaba, ahora no es uno, ahora son tres. Y lo mismo, bajé a hablar con la maestra. Siempre he sido una persona muy pacífica que no le gustan los problemas. Y las maestras, lo mismo, nosotras no vimos nada, los niños son muy tranquilos, su hijo es muy tranquilo, es muy trabajador, no tenemos problemas con él y aquí no hemos visto nada de eso. Lo mismo les vuelvo a decir, no se habló una ni dos, hicimos lo mismo, pasamos a dirección, lo mismo que anterior, esta vez volvimos a tener exactamente lo mismo. Después llegó un punto en donde mi hijo ya no quería hacer tareas era muy difícil con él. Nosotros realmente si nos sentábamos a hacer tarea era que mi hijo estuviera llorando, estuviera muy enojado, muy molesto, cosa que antes no sucedía. Antes llegaba de la escuela y nos abrazábamos y nos decíamos te amo, te extrañé, ¿cómo te fue? Y en ese momento él ni siquiera volteaba a verme, aventaba la mochila y se iba a su cuarto y no quería que nadie le hablara. Algo que me molestó muchísimo fue que una maestra me dijo, señora, son niños, como tratándome de decir que era exagerada, que dejara de molestar. Lo cual yo sí le respondí, si algo le sucede a mi hijo, ustedes me van a responder. Y si mi hijo le hace algo al niño, ustedes van a responder. ¿Por qué? Porque, amigas, son niños, pero creo que un empujón, un mal golpe, no deja de ser un mal golpe. ¿Cuántos casos no hemos visto de un empujón que se llevó a un niño? Yo creí que la maestra ya había encontrado una solución. Mi hijo me dejó de decir que lo dejaron de molestar, que ya todo estaba muy bien. Pero sí hay algo que yo no podía ignorar, era que él seguía con el mismo comportamiento, gritos, empujones, todo eso que les había comentado en casa lo seguía haciendo o incluso lo seguía haciendo peor. Como les dije, mi hija iba en la misma escuela, simplemente en otro nivel. Así que un día llegaron y mi hija le dijo, o le dices tú o le digo yo. A lo que mi hijo ya me dijo que unos niños lo estaban molestando y que nunca habían dejado de molestarlo. Volvimos a hablar con la maestra, pasó y pasó otra ocasión donde después mi hija me dijo, mamá, bajé y a mi hermano lo tenían 3 niños en el baño. Lo estaban empujando. Yo le preguntaba a mi hijo y mi hijo se quedaba callado y me decía, por favor, no le digas nada a la maestra, por favor, no vayas a la escuela. A lo cual yo respeté eso y no porque el niño mande, sino porque quería saber qué es lo que íbamos a hacer. Porque ya habíamos visto. Para mí ahora no era solamente que mi hijo estaba siendo agredido, sino que también estaba siendo enseñado que mamá no era segura y que mamá ocasionaba problemas en la escuela. Que no era correcto decirle a mamá lo que estaba sucediendo. Lo último que acepté fue que un domingo que fuimos a comer, me di cuenta que mi hijo tenía heridas en su cabeza. En toda esta parte tenía sangre seca. La verdad es que yo quedé impactada, jamás había visto algo así. Y lo peor es que me di cuenta porque él se estaba rascando, o sea, se estaba lastimando en la misma herida que tenía abierta. Fue ahí donde yo le dije a mi esposo, imagínate lastimarte en una herida que tienes lastimada, que estás sangrando, seguirte lastimando. O sea, era algo que me impactó demasiado. En ese momento no le dije nada,
porque estábamos en la calle. Llegamos a casa, lo revisé y en efecto era sangre seca que él mismo se estaba rascando por lo que él sentía. El lunes de la mañana, cuando era hora de ir al colegio, cuando él se levantaba, no se levantó y simplemente me dijo: mamá, me duelen los pies, no puedo caminar y me duele la cadera. Para mí fue el mayor foco rojo que pudo haberme dado mi hijo, porque él no hacía eso, él jamás hizo eso, y después de ver su herida dije: se queda, y solamente mi hija se fue al colegio. En ese momento de que mi esposo salió, él se paró a correr y le dije: quiero que te sientes y seas honesto conmigo y le digas a mamá qué es lo que está pasando. Y fue donde me dijo absolutamente todo, que las maestras le decían que era un chismoso, que no tenía que decirme nada, que ocasionaba problemas, que no pasaba nada, que incluso los niños más grandes que él le pegaban con la pelota, que él iba a decir a la maestra y la maestra simplemente le volteaba la cara, pero cuando él trataba de defenderse le llamaba la atención. Y le pregunté: ¿por qué tienes estas heridas en la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás lastimando? Él me respondió: es que estoy enojado. Sus palabras fueron así: la maestra siempre dice que no vamos a salir al recreo por culpa de mis amigos, porque no se portaron bien. Y yo le pregunto: ¿pero por qué si yo trabajé? Y dijo: porque quiero y puedo, les voy a quitar su clase de física y el receso. Yo quiero llorar, pero como me tengo que aguantar, me da coraje y me rasco. Esas fueron sus palabras. Así que después de esas situaciones hablamos con mi esposo y nos dimos cuenta que era momento de volverlo a retirar de la escuela y ahora sí informarnos bien sobre el homeschool, que como les dije, yo no conocía este método. Yo lo conocí hace varios años por una amiga de la iglesia que se vino a vivir de Estados Unidos a México, y a ella no le pareció mucho la educación de aquí, la seguridad, así que empezó a implementar homeschool y fue donde dejó enlaces de grupos de aquí en México a donde yo me agregué, y entonces recordé en ese momento que yo estaba en esos grupos y fue donde me informé de todo esto. Cuando comenzamos el homeschool tuvimos que parar un tiempo el aprendizaje porque mi hijo quedó con mucha frustración, mucho coraje y era demasiado complicado estudiar. Algo que antes era muy natural y que a él le gustaba muchísimo, ya no lo era. Y ustedes podrán pensar que es porque él estaba chiquito, porque era muy sensible, porque eran niños pequeños. Empezó a pasar prácticamente lo mismo con mi hija, que va en secundaria. Ella empezó a lastimarse, empezó a dejar de comer, empezó a tener problemas con su cuerpo por todas las amistades y el bullying que le hacían en secundaria. Y con esto no quiero decir que la escuela es mala o los maestros son malos, simplemente a nosotros el sistema no nos funcionó, no nos protegió, no nos dio una solución, y por eso decidimos comenzar a hacer homeschool, así que esa fue la razón por la que tomamos la decisión. Ya en los próximos videos les platicaré, ya que este es nuestro primer año oficial como homeschool, porque cuando iniciamos en febrero nos quedamos con los libros del colegio, así que ya les estaré platicando en un próximo video cómo estoy organizando nuestro currículum. Gracias por estar aquí.